Shabbat Shalom, que Dios los bendiga y los guarde en este Shabbat. Mi nombre es Pedro Manuel Cisniega y estamos desde Tulsa, Oklahoma. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a hacer una oración y pedirle al Padre que siempre Él sea quien nos revele su palabra, que podamos ver las maravillas de su palabra y las podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos encomienda el estudio de su Torah. Y te damos gracias, Padre, por este día. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda justicia, a toda verdad, Señor. Que tú nos instruyas en el camino de verdad y andar por él, Padre, porque sabemos que a través de él tenemos vida eterna, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que durante el tema tú manifiestes a tu Hijo en cada uno de nosotros, Padre. Que no solamente lo hagamos conocido por oído, Señor, sino por vista, sino porque lo conocemos realmente, Padre, por estos tiempos difíciles, Señor, que vienen, en el cual será negado, en el cual muchos se apartarán, Padre, pero yo te pido que afirmes nuestros corazones en ti, Señor, y la única forma de conocer quién es tu Hijo es a través de tu Escritura. Te damos gracias por este día, en el nombre de nuestro Don Yeshua. Amén. Dice, hoy estamos viviendo días de mucha confusión, días de falta de conocimiento y mucha interpretación propia acerca de quién es el Mesías. Y estas preguntas son las que regularmente tú ves allá afuera, y es si Yeshua es Elohim. Muchos te van a decir, yo creo que sí es Elohim, y muchos van a decir, yo creo que él no es Elohim. Hay otras preguntas y dicen que él solo fue un profeta. Dentro del musulmán, dentro del Corán habla que Yeshua solamente fue un profeta, y aún muchos de casa de Judá creen que solamente fue un profeta. Parte de la casa de Judá cree que el Mesías, Yeshua, está hirviendo en el infierno en una olla de excremento. Es algo muy detestable, pero es una realidad que hay mucha creencia de ello también. Otros piensan que él solamente fue un hombre. Solamente fue un hombre que existió en esta tierra y que habló de la palabra de Yahweh, pero solamente consideran que fue un hombre. Otros piensan que él es el Salvador, pero no es Elohim. Otros piensan que él es hijo, pero no Elohim. Pero todo esto lo vamos a ir desarrollando la próxima semana. Hoy solamente voy a dar un prólogo de lo que creían sus discípulos y cómo ellos comprobaban quién era Yeshua. Y esto es algo que tú y yo debemos de tener. Cómo comprobar que Yeshua es el Mesías. Otros comentarios que hay allá afuera es que hay un Dios Hijo, hay un Dios Padre y que hay un Dios Espíritu. Vamos a ver si la Biblia respalda esa posición también. Y otra de las cosas que hay es si Yeshua es el Mesías prometido a Israel. Vamos a comprobar que Él realmente es el Mesías. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la Escritura. Tú y yo no podemos hacer filosofías o pensamientos propios y adaptarlos a la vida como creyente. No, toda nuestra creencia tiene que estar basada en la Escritura, no en un simple pensamiento, no en yo creo así, no. Uno tiene que comprobar con la Escritura cuando tú afirmas algo acerca de nuestro Mesías. Pero hay algo bien importante, que aquel a quien se le manifiesta el Mesías es porque el Padre así lo decidió. Viene por el Padre el tuyo entender quién es el Mesías de Israel, quién es Yeshua. Quiero llevarte primeramente a Juan 6:44. Quiero llevarte a Juan 6:44 para mirar que nadie viene al Mesías si no es por el Padre. El Padre es aquel que le manifiesta a la persona quién es Yeshua. Y algo pasa al contrario también, y es de que nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por el Mesías, ¿verdad que sí? Pero al igual también, nadie va a conocer al Hijo si no es porque el Padre se lo revela. ¿Y a quién se lo va a revelar? A aquel que lo buscan con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Hoy en día la mayoría de la gente solamente sigue la Escritura
por mandamiento humano, no porque tiene una fe verdadera en quien es Yahweh. Muchos solamente vienen a la congregación, a cualquier congregación, no nomás a esta, simplemente porque es Shabbat. O muchos hacen Shabbat simplemente porque está en la Escritura, pero no tienen fe en aquel que nos ha ordenado el guardar el Shabbat. Y eso es algo lo cual en mi corazón no está de que tú sigas a Yeshua porque lo estás viendo solamente con tu hermano que viene a Shabbat. No, yo quiero que tú sigas a Yeshua porque tú lo has conocido, porque Él realmente se te ha revelado a ti. Y no es algo que no esté afuera de nuestro alcance. Dice que aquel que lo acepte, Él morará en nosotros. Él lo ha dicho, que Él habitará en nosotros. Pero esto es algo que el Padre lo tiene que manifestar, y se lo va a manifestar solamente aquel que lo busque. La mayoría de la gente que anda indagando, que anda buscando aquí y allá, no conoce quién es el Padre, porque en Él solo hay un camino. No hay muchos caminos, ni hay confusión, ni hay dudas en algo, porque Él es la verdad completa. Él te va a reafirmar en quién es Él, y no va a haber dudas, y eso es lo que yo quiero que haga en tu corazón, y entiendas quién es Él, para que nunca seas movido, porque los días que vienen son muy difíciles, en el cual, si cuando los discípulos empezaron a enseñar quién era Yeshua, había gran confusión, ¿qué no será nuestros días? En el cual ha crecido de denominaciones por todo lado y de filosofías y pensamientos, tanto que hasta en nuestros días es muy grande lo que está creciendo, que venimos del chango. ¿Verdad que sí? Pero para que una persona conozca al Mesías, necesita el Padre revelárselo a Él. ¿Lo tenemos? Juan 6:44. Juan 6:44 dice lo siguiente: nadie puede venir a mí, está hablando el Mesías, nadie puede venir a mí a no ser que le traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. Y está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Yahweh. ¿Quién es aquel que nos va a traer la revelación de quién es Yeshua? El Padre, ¿verdad que sí? ¿Lo estamos viendo? Ok, vamos allá adelantito a Juan 14:6. Juan 14:6. Juan 14:6 dice lo siguiente. Dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Es algo que nadie conocerá al Padre si no es a través del Mesías, pero antes de conocer al Mesías, fue el Padre el que te reveló quién es Él. ¿A quiénes? Aquellos que lo buscan con todo su corazón. Mira, vamos para Juan 5:36. Hoy te voy a dar mucha escritura, porque es a través de la escritura que nos revela quién es nuestro Mesías. En los tiempos del Mesías solamente existían la Torá, los profetas y los salmos. A través de estos libros es que Él comprobó que Él era el Mesías prometido, y es algo cual tú y yo tenemos que manejar y conocer, porque tú y yo tenemos que utilizar estas mismas escrituras para comprobarle a las personas quién es Yeshua. Juan 5:36, ¿lo tenemos? Juan 5:36 dice lo siguiente: pero yo tengo testimonio mayor que el de Juan, porque las cosas que el Padre me ha dado a hacer, las mismas cosas que estoy haciendo, testifican acerca de mí que el Padre me envió.
La próxima semana vamos a estar desarrollando todo esto acerca del Padre, acerca del Hijo, porque en un punto tú lo puedes ver como dos personas, ¿verdad que sí? El Padre, el Hijo, lo puedes ver como dos personas, pero la próxima semana vamos a ver cómo trabajan y que no son dos, es uno. Sigue diciendo, pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Además, su palabra no se queda en ustedes porque no confían en el que Él envió. Dice, ustedes se mantienen examinando la Tanaj, ustedes se mantienen examinando ¿qué? Las Escrituras, porque piensan que en Él tienen vida eterna. Esas mismas Escrituras dan testimonio de mí. Y es a conocer qué Escritura se está refiriendo Él, porque en ellas está las profecías acerca del Mesías, acerca de esas palabras que hablan acerca de Él. Quiero llevarte a Lucas 2:44. Él dijo, esas mismas Escrituras dan testimonio de mí. ¿Verdad que sí? ¿Qué Escrituras? Vamos a Lucas 24:44. Porque cuando tú y yo leemos el Brit Hadashah, o lo que la gente conoce como Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto es la revelación del Antiguo Pacto. O más bien, vemos en ellas el cumplimiento de las profecías que dieron los profetas. Lucas 24:44. ¿Lo tenemos? Y Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos tenían que ser cumplidos. ¿Por qué está trayendo estas tres escrituras, tanto la Torá como los profetas y los salmos? Porque era lo único que existía. Y lo vamos a ver que son estas mismas escrituras, la Torá, los profetas y los salmos, que los discípulos están utilizando para comprobar quién es el Mesías. Tú y yo no podemos decir, Yeshua es el Mesías y ya. No, tú tienes que comprobarlo. No solamente decirlo, porque mucha gente cree en el Mesías, pero ni siquiera lo conoce. Dice, ¿tú crees en el Mesías? No, sí, no sabe ni qué come, no sabe ni qué piensa, no sabe qué guardó, no supo cómo vistió. Pero tú y yo tenemos que conocerlo, realmente. Sigue diciendo, entonces les abrió la mente para que pudieran entender la Tanaj. Esto es bien importante, que a través del estudio de la Torá, los profetas y los salmos, Él va a abrir nuestra mente para poder entender las escrituras que hablan acerca de Él. En el 46 dice, diciéndoles, aquí está lo que dice, el Mesías tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre, que lleva el perdón de pecados, y tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Dice, y ustedes son mis testigos de estas cosas. Esta palabra testigo significa una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. En este caso, de quién es Yeshua HaMashiach. Tú, para ser un testigo de Él o para llevar su palabra, necesitas saber quién es Él. No puedes ir divagando en el mundo diciendo que crees en Yeshua o enseñando a Yeshua si no sabes quién es Él. Pero Él nos va a preparar y nos va a capacitar y se va a manifestar en nuestra vida para cuando tú y yo salgamos a hablar de Él, vayamos con poder. Para que vayamos con fe y que no nos vayan a confundir. En vez de ir nosotros a llevar el mensaje, nos lo lleven a nosotros. Vas a llevar quién es Yeshua y al último vas a regresar negándolo porque te comprobaron que no era el Mesías prometido. No, Él te va a capacitar. Pero para esto tú tienes que tener su palabra en tu mente y en tu corazón.
Sigue diciendo, ustedes son testigos de estas cosas. Dice, ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi padre prometió, así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido investidos por el poder de lo alto, y esto es de su Ruach HaKodesh. Tanto él lo dijo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, iba a dar evidencia de quién es él, para reafirmar y seguir creyendo que Yeshua es el Mesías prometido. Ahora, regresemos a Juan. Juan 5, 43. Juan 5, 43 sigue diciendo, y esto es bien importante, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Esto es algo bien importante, que el Mesías tiene en su nombre el nombre de aquel que lo envió, para que tú y yo reconozcamos de quién viene nuestra salvación. Ciertamente la palabra Yeshua dice, significa salvación, pero ¿de quién? Pero cuando decimos Yahshua, el cual está el nombre del Padre, en él declaramos Yahweh es mi salvación. No alguien aparte de él, sino él. Yahweh es mi salvación. Sigue diciendo, no busco dice el nombre del Padre, y ustedes no me aceptan. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le aceptarían. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando alabanza el uno al otro, en lugar de buscar la alabanza que solamente viene de Yahweh. Pero no crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los acusará? Ese Moisés, ese mismo con el mismo que ustedes han contado. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a lo que yo les digo? Y esto es algo que está en Deuteronomio 18:18 acerca de que el Moisés habló de que se levantaría en los posteros de los días un profeta como él, y que él vendría de parte de Yahweh, y que todo lo que él dijera, tú y yo lo hiciéramos. Ahora, vamos para el libro de los Hechos. Vamos para el libro de los Hechos, 2:36. Hechos 2:36, y mirar qué era lo que sus discípulos creían. Porque ellos fueron quien Yahshua los envió como testimonio, como testigos de quién era él. Y necesitamos saber qué es lo que ellos creían y en qué confiaban. Hechos 2:36 dice lo siguiente: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mesías. Esto es algo que Pedro sabía con todo su corazón, tanto que lo está anunciando. Y dice que por tanto toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mesías a este Yeshua. ¿Qué creía Pedro? Que él era el Adón y que él era el Mesías, ¿verdad que sí? Ok. Ahí adelantito, Hechos 4:8. Quiero que subrayes Adón y Mashiach, y después la semana que viene lo vamos a ver en las profecías a quién se refiere con la palabra Adón y la palabra Mashiach. Y vamos a ver que no es otro Dios, es un solo Elohim a quien se refiere. Hechos 4:8 dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha a una persona tullida y quieren saber cómo su salud fue restaurada, entonces que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel que en el nombre del Mashiach, Yeshua de Nazaret, a quien ustedes ejecutaron en la estaca como un criminal,
pero a quien Yahweh ha levantado de entre los muertos, por él es que este hombre está delante de ustedes perfectamente sanado. Este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Quiero que subrayes esa, porque no hay dos piedras, hay una sola piedra. Dice en el 12, y que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Pedro sabía que solamente en este nombre, en Yahshua, podían ellos ser salvos, y toda la humanidad. Quiero que vayas subrayando en quién adquiere la salvación, en qué nombre. Ahí adelantito, Hechos 5:30. Hechos 5:30 al 32. ¿Lo tenemos? Dice así: el Elohim de nuestros padres levantó a lo alto a Yahshua, cuando por el contrario ustedes lo mataron colgándolo en una estaca. Y Yahweh ha exaltado a este hombre a la diestra del poder. Él ha exaltado a este hombre, ¿a quién? A Yahshua. En otras versiones dice a su mano derecha. Y mira lo que dice: como rey y salvador. Lo vamos a ver a través de los profetas, que nos enseñan que Yahweh es el único salvador. ¿Cómo es que ahora estamos viendo y declarando que hay otro que se mira como si hubiera otro salvador? Pero no es así. Hay un solo salvador, Yahweh, Yahshua HaMashiach, manifestado en carne. Él es el mismo, no son dos. Como les digo, en este día solamente les estoy dando cita de qué es lo que creían los discípulos, porque ellos sabían lo que decía la Torá, ellos sabían lo que decían los profetas, ellos sabían lo que decían los salmos. Los discípulos sabían que Yahweh, Él es el único salvador. ¿Y por qué están reconociendo que Yahshua es el salvador? Porque ellos creían que era el mismo, que no eran dos salvadores que existían, sino solo existía un solo salvador. Dice: y Yahweh le ha exaltado a este hombre a su mano derecha como rey y salvador, para que Israel haga arrepentimiento y tenga sus pecados perdonados, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Yahweh le ha dado a todos los que le obedecen. Ahora, vamos allá adelantito, Hechos 17:2. Una de las cosas los cuales los discípulos de Yahshua se encargaron después de que él ascendió a los cielos es de proclamar de quién era el Mesías. Y eso es algo que tú y yo también tenemos que hacer. Pero si no sabemos la Escritura, ¿cómo lo vamos a proclamar a las personas? Hechos 17:2 dice lo siguiente: y de acuerdo con su práctica usual, Pablo o Shaul entró por 3 Shabbat seguidos en la sinagoga para darles la drashot. ¿En su Biblia qué dice? Para darles escritos de la Tanaj, explicándoles y probando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yahshua, quien proclamó a ustedes, es el Mashiach. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Enseñando y comprobando que Yahshua era el Mesías. ¿A través de qué? De las Escrituras. Muchas veces tú y yo no podemos dar a conocer al Mesías por las Escrituras porque no la conocemos. Pero la Escritura es la fuente en la cual tú te tienes que apoyar totalmente para demostrar quién es Él. Porque de habladas muchos lo hacen, pero de Escrituras, esto es lo importante, de que tú lo puedas exponer quién es Él a través de la Escritura, porque no es tu palabra la que cuenta, es esta palabra la que cuenta.
Amén. Ok. Juan 20, 27. Mira lo que pensaba Tomás. O Tomás. Juan 20, 27. Juan 20, 27 dice lo siguiente. Y entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, que no te falte la confianza o la fe, sino que ten confianza. Y Tomás le respondió, mi Adón y mi Elohim. ¿Lo estás leyendo? Esto es lo que salió de la boca de Tomás, que le dijo, tú eres mi Adón, tú eres mi Elohim. En una Biblia dice, mi Señor y mi Dios. En una Biblia dice Adonai Elohai. Ok. Vamos para Colosenses 1:14. Vamos para el libro de Colosenses. ¿Quién escribió la carta a Colosenses? Pablo, ¿verdad que sí? Pablo es que escribió a los Colosenses y mira lo que él les va a exponer acerca del Mesías. Porque eso es lo que Pablo hacía primeramente. Cuando llevaba su mensaje a creyentes y a no creyentes, era comprobar con las Escrituras, primeramente, que Yeshua era el Mesías y que teníamos que poner nuestra confianza en él para alcanzar salvación. Pero mira qué más dice acerca de él. Colosenses 1:14, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Anótalo si no lo has encontrado, porque recuerda que a través de la Escritura es como vamos a enseñar a las personas de quién es nuestro Mesías. Colosenses 1:14 dice lo siguiente: es a través de su Hijo, quiero que subrayes hijo, y la próxima semana, como les digo, vamos a entender qué es lo que significa hijo. No alguien que ha estado con una mujer y el producto es un hijo, no, Elohim nunca hizo eso. El que el Espíritu viniera a Miriam no es porque Yahweh tuvo relaciones con él, con ella, no. Eso no es así. En lo que era la cultura griega, tú sabes que entre las culturas ha habido creencias que dioses han embarazado a mujeres, ¿verdad que sí? Humanas, que han tenido relaciones sexuales y que a través de esa unión ha venido a ser un niño que es poderoso. Lo tenemos como la película de Hércules, ¿verdad? Que supuestamente Zeus vino y estuvo con una mujer sexualmente y luego salió Hércules. No, nuestro Mesías no hizo, Yahweh no hizo eso. Pero la próxima semana vamos a entender qué significa la palabra hijo. No como que tuvo relaciones y tuvo un hijo. ¿Qué significa eso? Dice, es a través de su Hijo, hablando del Mesías, que tenemos redención. Y esto quiero que subrayes, la palabra redención. La palabra redención significa el pagar un precio sin que tú tengas que pagar nada. El ser comprado sin que tú quedes como deudor. No es lo mismo como el perdonar el pecado, porque Él perdona el pecado, pero podemos tener consecuencias de ese pecado. Pero en cuanto de redención significa el pagar el precio sin que tú quedes en deuda. ¿Con quién estábamos endeudados eternamente por el pecado? Con Yahweh, ¿verdad que sí? Ok, sigue diciendo. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Él, hablando del Mesías, Él es la imagen visible. Mira lo que pensaba Pablo. El Mesías, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Pablo lo consideraba de que ese Yeshua era la forma visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Sabemos que hay un solo ser que es supremo y que está sobre todo, y ese es Yahweh.
No hay nadie más alto que Él. Dice, Él es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Lo dice tu Biblia? ¿Es lo que dice tu Biblia? Recuerda, Elohim es espíritu. ¿Nosotros somos espíritu? No, somos de carne y hueso, ¿verdad que sí? Y para que tú y yo pudiéramos ver a Elohim y Él pudiera cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él, tenía que venir en carne. Y para que Él pudiera derramar su sangre y pagar a precio de sangre esa redención, tenía que venir en carne, ¿verdad que sí? Y esa sangre no es como la tuya y la mía, que corre pecado y que está pereciendo día con día. No. Su sangre era muy diferente a la de nosotros. Era pura. Esa sangre no tenía ninguna contaminación de pecado en él. Sigue diciendo. Él es el supremo de toda la creación. Dice, porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra. ¿En conexión con quién? Con el Mesías. Que es a través de, en conexión con Él, que todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Por quién fue creado? Por el Mesías. Ahora, antes de que Él viniera en carne, cuando Él estuvo en carne, tomó el nombre de Yahshua, que significa Yahweh salva. Antes de que Él viniera a esta tierra, Él ya existía, pero se le conocía como la palabra, la Dabar. Y tú y yo lo sabemos porque en Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra. Antes de que a quien conocemos como Yahshua viniera en carne, se le conocía como la palabra. ¿Con qué que hizo todas las cosas? Con su palabra, ¿verdad que sí? Cuando esa palabra se hizo carne, tomó el nombre de Yahshua, de Yahweh salva. En el 17, mira lo que dice. Porque muchos piensan que Yahshua es de su nacimiento para adelante. Pero no es así. En el 17 dice, Él existió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea de todos los creyentes. Quiero que subrayes eso. También es la cabeza. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Crónicas. ¿Quién es la cabeza? De que no hay dos cabezas, hay una sola cabeza. ¿Sí lo subrayaron? Que Él existió antes de todo. Porque Él es eterno. Ok. Vamos a Filipenses 2:6. Vamos al libro de Filipenses 2:6. ¿Lo tienen? Yo todavía no, pero ahí voy. Filipenses 2:6. Dice, aún, y está hablando de Yahshua, aún cuando Él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh por algo al cual Él aferrarse. En su humanidad nunca se comparó con Elohim,
porque no venía a compararse como Elohim, sino que en su humanidad él vino como siervo. Y como siervo y ser humano se sujeta a todo lo que es Yahweh. ¿Han oído que él dijo, Yahweh es mayor que yo? ¿Elohim es mayor que yo? Sí. Porque él cuando vino en carne se despojó de toda su gloria. Porque él vino en forma de siervo. Él no vino como Elohim. Si Elohim viniera a esta tierra, si tan siquiera Elohim, lo cual dice el libro de Crónicas que aún los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, si Elohim descendiera en totalidad, todo moriría. Todo. Para que él pudiera venir a esta tierra tenía que despojarse. Y a ese despojo de su poder y de su gloria y el venir en carne, se lo voy a adelantar, se le llamó hijo. A eso se le consideró hijo. Al despojarse de toda su gloria, al despojarse de quién es él, y el venir en carne, eso es considerado como hijo. Si él no se hubiera quitado o despojado de toda su gloria, no hubiera podido venir a esta tierra. Todo hubiera muerto. Porque ponte a pensar esto nada más. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener tal poder. ¿Tú crees que esta pelotita que está en el aire iba a contener algo que no tiene un fin? ¿Un poder que no podemos calcular? Mira lo que sigue diciendo. En el 7 dice, por el contrario, y quiero que lo subrayes, y es aquí las diferencias que va a haber cuando él actúa en toda su plenitud como Yahweh, y cuando él actúa como Yahshua, como alguien que se ha despojado de toda su gloria. Dice, por el contrario, se despojó a sí mismo, en el hecho de que tomó forma de siervo. Quiero que subrayes esa palabra siervo, porque la próxima semana vas a entender a quién llama Yahweh siervo. ¿Quién es ese siervo que iba a venir? Dice él tomó forma de siervo, haciéndose como un ser humano. Ahora yo te pregunto, ¿Yahweh se puede comparar como un ser humano? No. No hay nada que se compare a él. Pero cuando él vino, él tomó forma de ser humano. Ahora, todo ser humano y todo lo que es carne se tiene que someter a Yahweh, todo. Él mismo se sometió a su propia palabra, no la podía quebrantar. Por eso él dice, yo vengo a hacer lo que el Padre me envió. Porque él en carne tenía que someterse. Y a ti y a mí nos dio ejemplo de cómo adorar verdaderamente a Yahweh. Sigue diciendo, se humilló a sí mismo y todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? A su palabra. Porque ¿qué es lo que tenía que, cuando el Mesías viniera, qué tenía que pasar con él? Tenía que morir, ¿verdad que sí? Hasta la muerte. Y muerte de la estaca como un criminal, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ningún hombre se puede exaltar por sí mismo. Yahweh es el único que puede exaltar a cualquier humano o a cualquier persona. Uno como humano no se puede exaltar. Es Yahweh el que los exalta. Por eso él dice que Yahweh exaltó a Yahshua sobre todas las cosas. Porque como siervo no se podía exaltar, solamente Yahweh tiene ese poder. Sigue diciendo. Dando un nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado a Yahshua, ¿qué significa Yahshua? Yahweh salva. Toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿ves aquí? Cuando te quería luenga. Y para que toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el amo para gloria del Padre Yahweh. Esa humanidad
vino a traer gloria a aquel que está en los cielos. No es de que sean dos, sino que Él en su humanidad trajo a gloria que la palabra de Yahweh se ha cumplido. ¿Subrayaste esa parte de toda rodilla se doblará? Porque lo vamos a ver en la próxima semana en el libro de Isaías, que dice que toda rodilla se doblará a Yahweh. ¿Y por qué dice que a Yahshua? Porque Él es mismo. Solamente te estoy dando, versículos de lo que piensan los discípulos y lo que ellos están defendiendo, y tú lo puedes ver en tu Biblia, que esas palabras, toda rodilla se doblará, está en letras cursivas o está en letras más negras resaltadas. ¿Verdad que sí? Porque eso te da de que está escrito en algunos de los profetas. Ok. Timoteo, 1 Timoteo 4:10. Vamos a 1 Timoteo. Primera de Timoteo 4:10. ¿Lo tenemos? Dice así: en verdad, por esto trabajamos y nos esforzamos. Dice, tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de los que confían o de los que tienen fe en Él. ¿Quién declaró Pedro que era el Salvador? Yahshua, ¿verdad que sí? Pedro dijo que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos recibir salvación, ¿verdad que sí? En nombre de Yahshua. Nuevamente lo que dice aquí Pablo dice, y en verdad por esto trabajamos y nos esforzamos y tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad. Dice que su esperanza está en el Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad. ¿Quién es ese Salvador? Yahshua. Él lo consideraba como el Elohim viviente, especialmente en aquellos que confían. Y esto es así. Solamente los que confían pueden adquirir salvación. Todos aquellos que no creen, que no confían y que no obedecen, no serán salvos. Solamente los que confían en Él, los que guardan sus mandamientos. Ok. Tito 3:3. Vamos al libro de Tito. Tito 3:3. Tito 3:3 dice lo siguiente, dice, pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos y desobedientes, engañados y esclavizados por una variedad de pasiones y placeres, pasábamos nuestra vida en maldad y envidia, la gente nos odiaba y nos odiábamos el uno al otro. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero cuando se manifestó la bondad y el amor por la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador, Él nos salvó. ¿Qué fue lo que dice Pablo que se manifestó? La humanidad de Yahweh. Nuevamente en el 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor por la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador, Él nos salvó. Mira lo que dice ahí adelantito.
No fue en virtud de obras de justicia que hubiéramos hecho, sino basado en su misericordia. Él hizo por medio del mikvé de renacer. Lo que hacemos el mikvé, la purificación, el entrar al agua. Y la renovación producida por el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros generosamente por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Y arribita dice que Yahweh fue el que nos salvó, ¿verdad que sí? Por eso cuando decimos Yahweh, cuando decimos Yahshua, no nos referimos a dos dioses o a dos personas. Nos referimos a un solo ser. Y el nombre de Yahshua es el nombre que Yahweh tomó cuando Él vino en carne, para referirnos de que Él es uno. Ahora, vamos al libro de los Hebreos 1:1. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 1:1 dice lo siguiente: en tiempos pasados Yahweh habló a muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora en el tiempo presente Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Recuerda, dice que a través de el Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Recuerda, Yahweh dice que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad que sí? Dice, su Hijo es el resplandor de su Shejina. En tu Biblia dice que es el esplendor de su gloria. Es el esplendor de su gloria. Dice, la misma expresión de la esencia de Yahweh. La misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, y después por medio de sí mismo hizo purificación para los pecados, y se sentó a la mano derecha de la grandeza de las alturas. En tu Biblia, ¿qué dice ahí? ¿A la mano derecha de qué? A la diestra de la majestad de las alturas. Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por lo tanto, Él ha venido a ser superior a los malajim, y el nombre que Yahweh le ha dado es superior a ellos. Y vamos a ver que no hay otro nombre más exaltado que el de Yahweh. Por eso es Yahshua, Yahweh salva, el mismo nombre. No hay otro nombre más exaltado que el nombre de Yahweh. No existe otro nombre que lo pueda superar. Ahora, vamos a Colosenses 2:7. Vamos al libro de Colosenses 2:7. De las preguntas que hice de las preguntas que se tienen las personas que dicen al principio, son preguntas que tú oyes regularmente allá afuera, o que te hacen, o que muchos se cuestionan. Y eso está creciendo en nuestros días. Se está cuestionando que si Yahshua, Él es el Mesías prometido. Y muchas veces, como le digo, la gente no sabe contestar, uno no puede contestar porque carecemos de la Escritura. Carecemos del estudio de ella. Pero Yahweh nos ha llamado a leer la Escritura, y cuando uno la lea, como hizo con sus discípulos, entonces miraremos quién es Él y entenderemos quién es nuestro Mesías. Colosenses 2:7 dice lo siguiente:
Manténganse profundamente arraigados en Él, hablando de Yeshua, manténganse totalmente arraigados a Él, continúen siendo edificados en Él y confirmados en su confianza de la manera que se les enseñó, para que rebosen de acciones de gracias. Estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños. Y esto es algo que va a crecer en nuestros días. Nos van a engañar de quién es Él, hasta el punto de que muchos han negado la fe en Yeshua. Sigue diciendo, y filosofías huecas. Filosofía hueca es pensamiento humano. ¿Has oído que gente dice, hoy no creo, ya no creo que Yeshua sea el Mesías? Ese es un pensamiento humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento verdadero y la palabra no está en Él. Y eso es algo que a ti y a mí nos puede separar, nos puede pasar, de que si nos alejamos de esta palabra y no seguimos fortaleciéndonos en ella, podemos caer en estas trampas. Por eso necesitamos conocer la Escritura para irnos aferrando más quién es Él, porque los tiempos están viniendo en el cual muchos van a negarlo. Porque van a aparecer muchas personas trayendo este mensaje que Yeshua no es el Mesías. Y muchos se lo toman. ¿No dice que el Mesías traería paz sobre esta tierra? Mira cuántas cosas hay. Mira que hay guerras por todos lados. Y dicen, ¿no dice que traería la paz entre las personas? Mira, los padres contra los hijos contra los padres, las nueras y las suegras están peleadas y todo ello. ¿Qué no nos lo explica el Mesías, que era a través de su palabra? Y que la paz vendría cuando Él regresara a reinar sobre esta tierra, no ahorita. Por eso hay gran división. La paz hoy en día solamente se encuentra en aquellos que ponen su confianza en Él. ¿Verdad que sí? Pero la guerra va a cesar hasta que Él regrese. No ahorita. Y muchos lo toman de que no, que iba a haber paz. No era para este tiempo. ¿Y cómo entiendes eso? A través de la Escritura, a través de los profetas, a través de la Torá. Sigue diciendo, filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, como hoy en día la adoración supuestamente a Yeshua es totalmente humana. ¿De dónde viene la Navidad? ¿De dónde viene que lo puedes adorar como tú quieres? ¿De dónde viene eso? Tradiciones humanas. Y de acuerdo, dice, a los espíritus elementales de este mundo. Cuando dice espíritus elementales de este mundo es siguiendo doctrinas de demonios. Siguiendo un conocimiento, una enseñanza que va contraria a lo que es nuestro Mesías. Si alguien dice, el Mesías comió puerco, eso es un demonio que te está hablando. ¿Y cuánta gente no hay de esas? Que te dice que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Yahweh. Esos son espíritus de demonios. ¿Y cómo los vas a identificar? Por la Escritura. Porque Yeshua, nuestro Mesías, Él no vino a quebrantar la Torah, Él la vino a confirmar, la vino a establecer. Y a través del libro de Timoteo entendemos que gracias a Yeshua y su misericordia, tú y yo nos alejamos del pecado para vivir una vida santa y pura, guardando sus mandamientos. ¿Verdad que sí? Ok. Sigue diciendo, de acuerdo a los espíritus elementales de este mundo, pero no de acuerdo con nuestro Mesías. Mira lo que dice en el 9. Porque en Él, ¿en quién? En el Mashiach, en el Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. ¿Cuál plenitud? De amor, de misericordia, de confianza, de fe, de esperanza. Todo eso habita en Yeshua. Y dice que es la plenitud de Yahweh. ¿A alguien más se le ha dicho esto? No. Porque Yeshua, ese cuerpo, Yeshua, es el cuerpo que Yahweh utilizó para venir a esta tierra para morir por ti y por mí. Y dice, y es en unión con Él
que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y toda autoridad. Nuevamente, Él es la cabeza de todo gobierno y de toda autoridad. ¿Lo subrayaste? Él es la cabeza, nuevamente, de todo gobierno y de toda autoridad. Y lo que tengo que subrayes es porque la próxima semana te voy a dar las escrituras dentro de la Torá y los profetas y los salmos de a quien ellos conocían como la cabeza de todo. Y como te digo, no tenemos dos cabezas. Hay una sola cabeza. Seguimos. Vamos para 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. ¿Lo tenemos? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes. Esto es en los postreros de los días. Y mira lo que está pasando con estas personas. El pueblo, falsos maestros entre ustedes, dice, que encubiertamente introducirán herejías. Y herejías significa falsas enseñanzas. Enseñanzas que no van de acuerdo a la Torá. Un ejemplo. La gente dice que hay tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos a través de la Torá, y lo repetimos esto cada Shabbat, y dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y a través de los profetas dice Yahweh, después de mí, yo soy el único Elohim, y después de mí no habrá otro Elohim, solamente yo soy Elohim. Para descartar de que hay tres dioses, eso no es verdad. Lo que yo sé, que Él se manifestó en humanidad, pero no que sea otro Dios, sino que Él se manifestó en humanidad. Sigue diciendo, ustedes encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró. Esto es gente que creyó que Yahshua era el amo y era el Adón, que era el Salvador, pero dice que ellos lo negarán. Hoy en día estamos viendo mucha gente que está negando al Mesías y desgraciadamente se está yendo a un judaísmo que es totalmente no creyente en el Mesías, porque hay judíos que creen en el Mesías, pero hay judaísmo que no cree en el Mesías y ellos también se están levantando enseñando que Yahshua no es el Mesías y está trayendo todas estas personas para que enseñen que Yahshua no es el Mesías prometido. Pero tú y yo tenemos que conocer la Escritura como sus discípulos para poder comprobar quién es Él. Pero primeramente necesitas creerlo tú, por la Escritura, no solamente porque tú te lo creas, sino cómo comprobarlo. Porque hasta el fin del día esta palabra es la que se está escribiendo dentro de ti, no es tu pensamiento, es la Escritura. Dice, y traerán sobre ellos destrucción repentina, muchos seguirán sus perversiones, y lo estamos viendo, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. El blasfemar es el perderle el respeto por causa de estas personas. En su avaricia los explotarán en cuentos fabricados, y su castigo no estará inerte, y fue decretado desde hace mucho tiempo, y su destrucción no está dormida. Mucha gente en los postreros de los días. Otra cita, 2 de Juan 1:6. Vamos a 2 de Juan. Segunda de Juan 1:6, porque nomás tiene uno. 1:6 dice lo siguiente, dice, además dice, el amor es este, que debemos vivir de acuerdo a sus mandamientos, y este es el mandamiento que he oído desde el principio, vivan por él,
porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yahshua HaMashiach ha venido en la carne. Tal personas es el engañador y el antimesías. Todo aquel que niegue que Yahshua ha venido en carne, que lo tengamos como un engañador y como un antimesías. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Por la Escritura. Porque el Nuevo Testamento es la revelación o la confirmación para que tú entiendas que el Mesías es Yahshua. Y el Nuevo Testamento no invalida nada del Antiguo, todo trabaja junto, todo es uno solo. Pero dice que dice personas que reconocen que Yahshua no es, han salido porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yahshua HaMashiach ha venido en carne. Tal persona es el engañador y el antimesías. Una de las cosas por lo cual vas a saber que es un engañador, porque no guarda los mandamientos de Elohim. Por eso es necesario que cuando alguien te vaya a hablar de la palabra, pregúntale, ¿y tú qué crees? ¿Guardas los mandamientos de Dios? No, yo no guardo esto, ni esto. Ok, no tienes parte aquí. Ahí adelantito en el 8 dice, cuídense para que no pierdan aquello por lo que han trabajado, sino que reciban su recompensa completa. Todo el que no continúe y no permanece fiel a lo que el Mesías ha enseñado, no tiene a Yahweh. Los que permanecen fieles a sus enseñanzas tienen a Elohim el Padre y al Hijo. Y si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no le reciban en su casa, ni siquiera le digan shalom, porque la persona que le diga shalom comparte sus obras malignas. Es algo que Juan sabe que es algo tan peligroso el dejar entrar a estas personas a nuestros hogares con esta enseñanza maligna, porque ellos ya negaron a Yahshua, y el plan que ellos llevan es que tú también lo niegues, y él te dice, ni lo reciban en sus casas, ni les digan shalom. Por eso cuando llega gente a la casa no le digo a todos shalom, hasta que sepa quiénes son. Y puede decir, qué exagerado, ¿verdad? Pero shalom significa más que solamente paz. Significa prosperidad, el que compartimos el mismo Dios, en que Yahweh te bendiga y te guarde. Pero esas personas no quieren nada con él. Vamos para Judas. Vamos para el libro de Judas. Judas 1, del 3 en adelante. Judas 1, pues nomás tiene 1, pero del versículo 3. Dice, queridos amigos, estaba ocupado trabajando, escribiéndoles sobre la salvación que compartimos, cuando encontré necesario escribirles, alentándolos a que se mantengan perseverando arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez por todas. ¿Cuál fe? ¿Que Yahshua es el Mesías? ¿Que Él es el Salvador? ¿Que nuestros pecados están perdonados a través de Él? Y que guardemos sus mandamientos. Dice, porque ciertos individuos, de los que se han escrito hace mucho tiempo, que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, gente perversa o torcida, que pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje. Gente que toma la gracia o la misericordia de Yahweh para hacer lo que ellos quieren. Y todavía lo comparten. Y la clásica es, Dios conoce mi corazón. Y sabes y ves que no van para ningún lugar. Y piensan que la misericordia de Yahweh está ahí para consolarlos en su mal y de apoyarlos y de consolar su corazoncito, y no es así. La misericordia de Yahweh es para renunciar todo lo que es pecado.
en licencia para libertinaje, luego dice, y niegan a nuestro único amo, subraya, único amo, y Adón Yahshua HaMashiach. ¿Cómo lo niegan? Por su conducta, por su forma de vivir. Una persona que no se sujeta a la Torah después de que la conoce, después de un año tiene que haber mucha diferencia en la persona, después de 2 años más diferencia, ya para el tercero dice la escritura que tienen que hasta estar enseñando la Torah. Y no en una forma muy profunda, pero dando ejemplo con su vida de lo que realmente es Yahshua y lo que realmente Él vino a hacer por ti y por mí. No nomás es de dicho el negar a Yahshua, es de la forma de vivir como la niega la gente. Porque ellos lo están confesando que creen, pero dice que lo han tomado como libertinaje. Pero la escritura los toma a ellos como alguien que está negando al Mesías. Porque como Adón y Señor es porque Él manda y nosotros obedecemos. Pero ellos no le obedecen. Pero tú sí obedécelos y sigue perseverando en la fe todos los días hasta que termines la carrera. Y entonces obtendremos la corona de vida. ¿Quieren más? Les voy a dar una cita más. Y esto es para entrar al tema de la próxima semana. Y entiendas quién es Yahweh. Segunda de Crónicas 6:17. Segunda de Crónicas ¿lo tenemos? Segunda de Crónicas 6:17. Quiero que entiendan un poquito, no toda la plenitud, porque para entender a Yahweh, créeme, lo que nunca lo entenderemos es, su mente está millones de años de nosotros, en grandeza y en poder. Segunda de Crónicas 6:17 dice lo siguiente, dice, ahora dice, por lo tanto, Yahweh, Elohim de Israel, por favor deja que tu palabra, cual hablaste a tu siervo David, mi padre, sea cumplida. ¿Cuál palabra? Que de David procedían los reyes de Israel. ¿Y quién está hablando? Salomón. Sigue diciendo. En el 18 dice, pero en realidad dice, Elohim habitará con seres humanos en la tierra, el mismo cielo. ¿Tú ves el cielo que es tan inmenso? Dice, el mismo cielo, y aún el cielo de los cielos no te puede contener. Y yo quiero que te imagines en un punto la grandeza que Él tiene. Que la declara Salomón, que aún los cielos de los cielos no pueden contener todo su poder. Y a eso, dentro de ese gran poder, está el nombre de Yahweh Elohim. Dice que no se puede, la tierra no puede contener ese poder. Nada lo puede contener. Para cuando tú veas que Elohim viene a la tierra y se le presenta a Moisés, y luego viene y se le presenta a Josué, ¿verdad que sí? Y luego Elohim se le presenta a Abraham. ¿Por qué no estalló la tierra? Porque Él dejó su gloria ahí arriba y Él disminuyó para poder estar en medio estar en este planeta. Ahora, esa manifestación que Él daba en esta tierra, a Él se le conocía como la palabra o la dabar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana.
Cuando Él aún vino después, Él se manifestó en carne. Él dejó toda su gloria porque no podía descender aquí. Ahora, ¿al Él despojarse de su gloria es otro? ¿O es el mismo? Mismo cielo de los cielos, no te pueden contener, así que cuanto mucho menos esta casa que yo te he edificado. Salomón reconocía quién es Yahweh Elohim y que todo su poder no se puede contener en esta bolita que conocemos como planeta. Y él entendía que la única forma que Yahweh podía venir a este planeta y no estallara y él pudiera habitar entre nosotros es porque su poder lo dejaba en los cielos. Pero la próxima semana vamos a ver eso. Realmente el Eterno, tengo una salida, si llego para el viernes, seguiremos, si no hasta el otro Shabbat. Pero tengo una salida muy importante mañana, pero si lo permite el Eterno, aquí estaremos el Shabbat, y si no, nos vemos el otro Shabbat. No que no vengan, pero vamos a seguir hablando de este tema. Ya tengo aquí la cita, nomás que no me quiero seguir sino que voy a decir la otra semana. No, mentira. Hasta ahí los dejo para que piensen en todo esto y lo que defendían los discípulos de quién era el Mesías. Pero la próxima semana, primero el Eterno, la próxima enseñanza, vamos a aprender dónde está escrito acerca de él y también defender esa misma fe. No por un pensamiento propio, sino con la escritura. Amén. Pues Shabbat Shalom, que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo Shabbat. Si alguien tiene alguna pregunta desde lejos, mándenla y con gusto la responderemos después. Y si tienes el gusto o el placer de querernos acompañar, estamos aquí en Tulsa, Oklahoma. Puedes hablar a los números. Búscanos como Quejilá Sendas Antiguas y estamos aquí en Tulsa, Oklahoma. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.